Dios. Miren, hermanos, conociendo al enemigo o a tu enemigo, hoy vamos a indagar en la Biblia, porque el subtítulo o el segundo encabezado, porque todos se llaman conociendo a tu enemigo, hoy es la parte 5, pero hoy el título que lleva, que no se lo pude pasar a Andreita, es conociendo el servicio y el lugar de los ángeles. Amén. Conociendo el servicio y el lugar de los ángeles. El objetivo y el propósito de esta enseñanza es que la iglesia de Dios, nosotros, el cuerpo de Cristo, seamos responsables de la tarea que Dios nos delegó a nosotros, la iglesia. ¿Hay vigencia de la actividad angelical? Sí la hay. Pero, hay un gran pero. Esa actividad angelical de los ángeles buenos, todavía hay ángeles caídos al servicio de Satanás. También lo demostramos en enseñanzas pasadas. Estos ángeles son vigentes, pero única y exclusivamente bajo la dirección de Dios, no de los hombres. No importa el título, no importa la unción, no importa el manto de Elías o el de Eliseo o el cualquiera que usted le hayan pasado en una actividad. No importa ese manto. Dios solamente tiene poder sobre sus ángeles. Es bíblico. No es bíblico que nosotros estemos dando órdenes ángeles afuera de la casa, Señor, en el nombre de Jesús. Ángeles atrás del patio, Señor, por si acaso vienen por atrás. Uno en el maletero del carro, por si acaso, Señor. Eso no es bíblico. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de enviar ángeles a ningún lugar. Hermano, yo vengo de corregir eso. No se sienta mal. Me tocó corregir eso. Yo mandaba ángeles para todos lados, hermano. Y no uno. Señor, legión para allá, legión para acá, legiones. Imagínate esos ángeles, corre para allá y corre para acá, ¿para dónde que agarramos? Y uno ahí paradito en la casa. No, es que aquí fue que me dijo que me quedara aquí. Yo estoy aquí. Yo corregí eso. Me costó, lo aprendí. ¿Lo corregí yo solo? No. Un hombre de Dios que conoce la palabra me corrigió, me dijo eso no es bíblico, me lo demostró bíblicamente, teológicamente, exegéticamente. Me puso la Biblia para arriba, para abajo, para los lados. Yo dije, tengo que corregir, ¿sí o no, José? Ahí está José también, siguiendo las enseñanzas del mismo siervo de Dios que en un tiempo me corrigió esas cosas. Ahora es el tiempo donde yo tengo que dar de gracia, ¿verdad? Lo que de gracia recibí. Sí, si el Señor me da una revelación, hay cositas que el Señor me revela, me ilumina, las comparto. Pero fui corregido. Pero a mí me gustaba el relajo de mandar ángeles para arriba y ángeles para abajo, Señor, ángeles. Sabroso mandar ángeles. Y tú crees que van, y uno cree que van y todo. Uno cree que van. Tú te vas tranquilo, ya yo mandé una legión. Ahora sí a dormir. Los ángeles dicen, no está entendiendo lo que Dios lo llamó a hacer. El objetivo de esta enseñanza, de los que no conocen mi estilo se ofenden, José. No me gusta ese pastor. El objetivo de esta enseñanza es que usted y yo conozcamos qué nos llamó a hacer Dios. Seamos responsables de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer. Hay cosas que los ángeles saben que no es su tiempo, que ellos saben que es el tiempo de nosotros. Y ellos están esperando ver la gloria de Dios, verlo a usted predicar, enseñar, discipular, reconciliar a la gente con Cristo, a través de Cristo con el Padre. Hay muchas cosas. Mire, esta enseñanza en realidad era una sola, pero tuve que dividirla. Porque en este tema, en este tópico, yo muestro que Satanás no puede subir al tercer cielo nuevamente. Y en el mismo tópico, yo demuestro que conociendo el servicio y el lugar de los ángeles, Dios a ningún ángel llamó hijo antes que a Cristo. Y tuve que separar la enseñanza para que sea más completo, porque está como muy apretado, para que después de esto, el próximo lunes, ¿cuántos están aburridos de la enseñanza? Ahí está José. La próxima semana, en Conociendo a tu Enemigo, vamos a demostrar bíblicamente que Satanás no puede subir
al tercer cielo nuevamente de donde fue sacado, ¿verdad? Lo vamos a demostrar, porque la iglesia piensa que Satanás sube, baja, acusa a los hijos de Dios, porque hay textos como en Job, donde por no entender la escritura piensan que es así. Vamos a demostrar el otro lunes, no se lo pierda, que eso es imposible. Amén, comprendiendo qué era lo que estaba ocurriendo en los días de Job y comprendiendo que el acusador ya no te puede acusar. Quizás ahora al final le damos un poquito de eso para calentar los motores el próximo lunes. Sí, a pesar de todo, el pastor sigue escudriñando, indagando, meditando en la palabra. Amén. Oren por mí para que el Señor me dé fuerzas. Amén. Tengo una media fiebrecita ahorita, pero aquí estamos, en nombre de Jesús. Estamos medio calientongo. Café. Conociendo el servicio y el lugar de los ángeles, vamos a ver algo muy especial. Para entender el servicio que hacen los ángeles, el que hacemos nosotros, para ser responsables, hermanos, tenemos que escudriñar la escritura y entremos en el tópico de que Dios no llamó a ningún ángel hijo, y vamos a explicar por qué es necesario que esto sea nuestra plataforma para entender qué nos llamó a hacer nosotros Dios. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Le pregunto a los controles si tenemos la posibilidad. La otra vez Enrique me dijo que sí podemos colocar otras versiones. ¿Sí? ¿Todavía se puede, Andreita? ¿Sí? Porque ahora vamos a hacer comparaciones bíblicas para demostrar que a pesar de que en el Antiguo Testamento Dios parece que en algunas versiones Dios le llama hijo, a los ángeles le llama hijos, vamos a ver que no es así, que fue responsabilidad de algunas traducciones que después cambiaron lo que decía el texto original. ¿Por qué? Porque esta carta está dirigida a hebreos, a judíos convertidos, para que usted lo entienda mejor. Judíos que creyeron, judíos que ahora estaban teniendo una transición, estaban pasando de ley a gracia. Judíos que necesitaban comprender la superioridad de Cristo sobre Moisés. Judíos que necesitaban comprender la superioridad de Cristo sobre el propio Josué. Por eso en el capítulo 2 habla de que Josué no los pudo hacer entrar a la tierra prometida, que era el reposo, mas Cristo sí nos hizo entrar, porque en Cristo nosotros entramos en el reposo, porque Cristo es el reposo. Alabe a Dios. La necesidad de esta carta de poner en superioridad el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec por encima, sobre el sacerdocio levítico de Aarón. Había una necesidad en esta carta de hacer puntos muy específicos para que los hebreos que habían creído, que les costaba mucho desligarse de las tradiciones judías. Estos hombres amaban toda la tradición judía, añoraban todas las ordenanzas, usanzas y tradiciones judías, al punto que estos hombres ya no querían congregarse. Por eso es en esta carta que usted encuentra el muy citado texto pastoral. Nos gusta mucho para que la gente venga a la iglesia. Claro que sí. No dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es aquí. ¿Por qué? Ellos añoraban tantas cosas que ahora en Cristo no. Habían esas tradiciones, la ley, todas esas cosas. Ellos decían ahora como que esto como que no tiene sentido. Los sábados, ¿qué pasa ahora los sábados? No hay que hacer nada. Los sábados no hay que comer. Los sábados son de comer también, amén. Además de estas cosas, escúchelo bien, además de todo lo que era necesario poner y colocar en su lugar en este periodo de tiempo a esta iglesia, hermano, usted tiene que comprender que hay cosas que son específicamente circunstanciales. Hay cosas que son para ese tiempo. Primera carta a los Corintios capítulo 11 del 1 en adelante habla del velo.
Y hoy usted ve iglesias con velo. Y el velo era una ordenanza que Pablo establece única y exclusivamente a los corintios, solamente a los corintios. Busquen Efesios, busquen Romanos, busquen cualquier otra carta, Filipenses, Colosenses. No hay ninguna otra vez que Pablo habla acerca del velo, nunca más. ¿Por qué Pablo habla de la ofrenda en una, en otra, en otra, en otra? En Gálatas, en Efesios, en Corintios, en todos lados habla de la ofrenda de los santos. Hay cosas que Pablo está hablando de los dones en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y lo está repitiendo casi idéntico en la carta a los Romanos, porque era una ordenanza general, era un fundamento general para toda la iglesia. Porque nunca más Pablo habla del velo, porque era para los corintios. En Corinto había un templo especial a una diosa pagana. Las sacerdotisas de ese lugar en específico, un lugar portuario, de mucho tránsito, pero también de mucha locura, de mucho pecado. Y en ese lugar las sacerdotisas, que también ejercían la prostitución, se rapaban el cabello. Cuando esas mujeres se convertían al evangelio y participaban de la reunión, no era digno que esas mujeres tuvieran el cabello rapado. Número uno, los esposos o los hombres de la congregación ya de una vez decían la prostituta. Era negativo, era contraproducente. Pablo para esa iglesia de los Corintios dice: es mejor que les pongan el velo, para que no haya confusión, para que no haya desaveniencia, para que no haya problemas. Por esa sola razón Pablo habló del velo en esa carta. Iglesias en Centroamérica llenas de velo, las mujeres con el velo puesto, porque está escrito en primera carta de los Corintios capítulo 11. ¿Se da cuenta, hermano, que es necesario aprender la palabra? Fue circunstancial. En la carta a los Hebreos, cuando el escritor sagrado, creemos que es el apóstol Pablo por muchas razones, a pesar de que no tiene el mismo encabezado, no tiene el mismo final, pero en su interior, en su esencia, es Pablo, es un Pablo. Las cosas, a veces hay cosas que están escritas aquí que casi son citadas en otras cartas del apóstol Pablo. El conocimiento de Pablo profundo de la ley, él mismo se decía que él aventajaba a sus contemporáneos en cuanto a la ley. Y esta carta es la más rica en todo lo relacionado a la ley. Pablo era el más versado, discípulo de Gamaliel. Por muchas otras más razones escriturales, Pablo puede ser el escritor de los Hebreos. Pero había algo aquí especial en Hebreos. Además del sacerdocio levítico, además de Josué, además de Moisés, que era inferior a Cristo y todo lo demás, aquí había una necesidad de que los hebreos dejaran la adoración, la veneración de los ángeles. Los hebreos tenían una tendencia, los judíos tenían una tendencia, eran muy rápidos y muy fácil de adorar ángeles. Cuando Dios habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés, está en el capítulo 2. Y así va sucesivamente. Josué, sacerdocio. ¿Por qué en el primer capítulo de la carta a los Hebreos, lo primero que Dios hace por el Espíritu es establecer que Cristo es superior a los ángeles? ¿Por qué es lo primero? Porque era el problema más grande que tenían los hebreos. Adoraban ángeles. Hebreos. Y ahora usted va a ver por la palabra que muchos de estos hebreos no solamente se reunían juntos, sino que ellos iban a otras iglesias gentiles, como los colosenses, lo vamos a ver ahora, infiltrando enseñanzas, y hacían que los colosenses y otras iglesias también adoraran ángeles. Los corintios fueron atacados por hebreos que adoraban ángeles. Los hebreos judíos han tenido históricamente una fascinación por los ángeles. No es casualidad que cuando se da la contaminación prediluviana de ángeles con las mujeres y los hombres se sometieron sin ningún inconveniente ante la poderosa presencia de ángeles. Génesis capítulo 6, Enoc capítulo 6, 7 y hasta el 9 también de Enoc. Hay detalle de esa contaminación, esa mancillación. Hoy
La fascinación angelical sigue vigente en muchas iglesias, mal aplicado, mal enseñado, y estamos nosotros muy parecido y cercano a las malas prácticas de los hebreos que se convirtieron a Cristo. ¿Cómo lo ves? Usted estaba escuchando historia y datos de los hebreos. Usted decía, sí, interesante. Pero hoy estamos haciendo casi lo mismo en la iglesia. No lo estamos adorando, no hay una adoración en la iglesia evangélica, pero el mal uso, la mala práctica de recursos como mover ángeles, mandar ángeles, ubicar ángeles, es hoy por hoy una práctica eclesiástica a nivel mundial en la iglesia que llamamos evangélica. Eso es verdad y usted lo sabe. El problema no es nuevo. Interesante. En esta carta a los hebreos, hermanos, nos ubicamos nosotros porque estamos viviendo casi lo mismo. ¿Qué tuvo que hacer Dios en el encabezado, el primer capítulo de esta carta? Dar por sentado que era el Padre el que estaba hablando por el Hijo. El Padre estaba refiriéndose y dando testimonio de su propio Hijo. Y por eso es que usted mire cómo comienza Hebreos capítulo 1, verso 1. Yo creo que por esa razón esta carta no tiene el mismo encabezado de las otras cartas paulinas, porque es Dios dándole más fuerza, que es Él por el Espíritu Santo. Dios, hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hablando del Hijo. No lo siga leyendo. Por eso, en el verso 5 comienza la corrección, y esa corrección tiene que llegar hasta nuestros días. Aunque no en el mismo nivel, usted no le prende velas a los ángeles, espero que no. Porque nunca sabemos, hermano, la iglesia está de cabeza. Pero hay un remanente, dígale amén. Gloria a Dios. Si era tan importante la necesidad de que los ángeles tenían un lugar, tenían un servicio, pero que no era el tiempo de darle una preeminencia, una superioridad, un lugar ni superior a nada, y no colocarnos ni siquiera nosotros mismos por debajo de los ángeles. Y lo vamos a ver aquí. Lo primero que usted ve en Hebreos capítulo 1, verso 5, es que Dios hace énfasis en que solamente a Jesucristo Él le llamó Hijo. Lo repito, el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Siempre le llega la revelación a Josué. Ay, Dios mío, oro por Josué. Gloria a Dios. Gracias. Lo primero que usted ve es que Dios coloca la paternidad suya sobre el Hijo. Cuando usted ve en el versículo 7, ¿qué usted está viendo? Otra vez Dios hablando de los ángeles en contraposición de Jesús. Perdón, en el verso 13. Perdón, sí. ¿Qué dice el verso 13? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Lo primero que hace Dios es mostrar su paternidad sobre el Hijo por encima de los ángeles, diciendo: a ningún ángel yo le dije hijo primero que a este, que a mi Hijo unigénito. En el verso 13, ¿qué está enfatizando Jehová? La autoridad que tiene el Hijo. Lo primero que demuestra Dios es su paternidad.
Lo segundo que demuestra Dios en el verso 13 es la autoridad que tiene el Hijo, que no tiene ninguna relación con la de los ángeles. Dios le está diciendo a los hebreos adoradores de ángeles que Cristo está por encima de ellos por cuanto es su Hijo, que Cristo tiene más autoridad y está en autoridad sobre ellos porque Él le delegó autoridad a su diestra. Eso es lo que Dios está diciendo allí. Y es bonito sacar mensajes de allí y aplicarlos los domingos, pero tenemos que conocer los contextos, qué es lo que estaba pasando allí. Por eso que cuando usted ve en la tentación que se registra en Mateo capítulo 4, cuando Satanás está intentando tentar al Señor, una de las respuestas de Jesús fue: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso cuando usted lee Hebreos 1:10, ¿qué dice? ¿Qué lo constituyó Dios Señor? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Satanás? Yo soy el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti. Interesante. Incluyéndote a ti. A Satanás no le falta sabiduría, dice Ezequiel 28, 14 al 17. Sabiduría no le falta. Él entendió sin ningún problema, así como usted, que nuestro Señor lo ubicó. Yo soy tu Señor, yo te creé a ti. ¿Por qué se apartó? Porque le dijo una gran verdad, lo sacude y sale de ese lugar. Yo soy tu creador. Ahora, estos hebreos convertidos necesitaban esto para ubicarse en cuanto al servicio que tenían que hacer. Nosotros tenemos que ubicarnos en cuanto al servicio que tenemos que hacer. La tarea angelical tuvo una grande actividad en el Antiguo Testamento. Los ángeles estaban activados por muchas cosas, en diferentes ocasiones, diferentes momentos, y sobre todo, quienes vieron el ángel de Jehová, una enseñanza que dimos 5 partes, poderosa enseñanza, tremenda. Hay que restaurarla de nuevo, hay que refrescarla. Creo que fue una de las enseñanzas que más nos gozamos allá en el discipulado previo, ¿verdad que sí? Qué hermosa enseñanza. Gloria al Señor. Escucha, hermano, para Dios era muy importante que la iglesia de los hebreos entendiera que la actividad que hoy se hace es nuestra responsabilidad más que de los ángeles. Lo que Dios está corrigiendo a los hebreos nos está corrigiendo a nosotros hoy, a la iglesia mundial hoy, lo está corrigiendo hoy. Pero al no enseñar esto en sus contextos, la iglesia no entiende de qué se trata lo que está ocurriendo allí. Dios a ningún ángel le llamó hijo jamás. La palabra de Dios dice que Cristo debería y tendría la preeminencia. ¿Qué usted entiende por preeminencia? Primer lugar. ¿Preeminencia qué es? Que llega primero, puede ser. ¿Qué es preeminencia? Que le sirve en hojalda primero también. Que es primero en todo, ¿verdad? Preeminencia es primero en todas las cosas. Pablo, el apóstol, por el Espíritu Santo lo deja muy claro, y necesitamos leer el versículo para darle mucha fuerza a esta verdad. Colosenses capítulo 1 del versículo 17 al 18. En Colosenses, hablando de Cristo, el apóstol de los y para los gentiles dice: y Él, hablando de Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Mire lo que viene: para que en todo tenga la preeminencia, un absoluto de Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo se le llamó en su obra, en su caminar, antes de resurrección y antes de darnos a nosotros paternidad, el Espíritu a los que creemos, Él era el unigénito. La Biblia lo describe como el unigénito.
El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice: y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y así lo trata la Biblia cuando se refiere a la obra, cuando Él estaba sobre la tierra en sus días de carne. Pero cuando ya nuestro Señor termina la obra y dice: toda la autoridad me ha sido dada, cielo, tierra, bajo la tierra, nos deja a nosotros el ministerio de la reconciliación, nos deja a nosotros también el discipular a todas las naciones, hacer discípulos, y que somos hijos de Dios. Ahora Él ya no se le llama el unigénito, porque unigénito, ¿qué significa? Único hijo. Él fue único hijo. Por eso que cuando se envía a predicar según la palabra a toda criatura, para todo aquel que cree, ¿verdad? Y por eso en la misma carta del Evangelio de Juan dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y ya viene la variante: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay que creer. Por eso que criatura no es lo mismo que hijo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad, como dice la Escritura, ni de carne ni varón, sino por la voluntad de Dios. Él fue el unigénito para después ser el primogénito, que es decir, el primero de muchos más, como usted y yo, que creímos, y los que creerán y los que creyeron. Amén. Pero la preeminencia se debe entender que a nadie Dios llamó hijo antes que a Él. Si Dios le hubiese llamado hijo oficialmente a un ángel, la preeminencia de la que habla Colosenses 1:18, entonces no sería de Jesucristo. Y Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Ni siquiera nosotros, los que íbamos a ser rescatados por el Evangelio, los gentiles, no podíamos ser llamados hijos sin antes creer primero. Amén. ¿Y creer en qué? En Él. Creer en Él. Cristo tiene la preeminencia de ser llamado hijo. Por eso es que muchos pasajes bíblicos que se encuentran en el Antiguo Testamento, cuando hablan acerca de los ángeles como hijos, debemos comprender que muy probablemente se trata de textos que las nuevas versiones han escrito de esta forma, y de esa forma se ha quedado. Escuche bien. En el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de los ángeles como hijos de Dios, en la mayoría de ellos, ustedes saben que las versiones nuevas van actualizándose, sobre todo desde que aparecieron los rollos que se encontraron en las llamadas cuevas de Qumran. ¿Alguien sabe de eso un poco? ¿Ha estudiado de eso, las cuevas de Qumran? Estúdielo, búsquelo. Porque siempre se manejó los masoréticos, siempre se manejó la Septuaginta, no estoy hablando en lengua. Pero cuando aparecen los rollos de Qumran, le da mucho más fuerza a la Biblia. Porque todo lo que estaba en los pergaminos masoréticos y todo lo que estaba ya en la Septuaginta, que fue la traducción que hicieron en los días de Alejandro Magno. Alejandro hace una petición. Quería tener en su enciclopedia de Alejandría, la enciclopedia, el Faro de Alejandría, uno de los lugares de más ciencia y de más conocimiento y de literatura que había en la antigüedad, en los días de Alejandro. Tenía todos los libros más grandes del mundo, pero no tenía la Biblia, no tenía los textos de los hebreos. No era Biblia todavía. Los textos que manejaban los hebreos, la gente de Moisés, la gente de Abraham, Isaac, Jacob, y toda la fama de los hebreos era conocida en el mundo entero. Alejandro quería tener eso. Y yo creo que providencia divina de Dios pone en el corazón de Alejandro Magno, que no tuvo ningún problema con el pueblo de Israel, pero no quiero entenderme con historias, un dato nada más para seguir acá. Alejandro hace la petición y ancianos de Israel traducen
los textos hebreos al griego. A esa recopilación de documentos se le llamó la Septuaginta. Eso no es una sola Biblia, son muchos tomos de Biblia. Si usted encuentra una, eso no es la original. Las originales son muchos tomos. ¿Eso fue un dato interesante o no? Gloria a Dios. En las versiones que se están actualizando cada vez más, ya se han hecho las correcciones. Por eso le preguntaba a Controles que miraran. Y si alguien aquí tiene su biblecita en el celular, que tienen ahí sus versiones diferentes. ¿Cuántos tienen versiones aquí en celulares? A ver. Tiene la YouVersion por ahí. Usted puede escoger la versión. Si usted lo puede hacer, me puede acompañar. Porque, por ejemplo, en Job capítulo 1, el verso 6, según la Reina Valera, que ha sido muy corregida, la Reina Valera que usted y yo tenemos, que le llaman la Biblia evangélica, que no es evangélica, pero esa es la Biblia que más nos gusta. Debe ser que esta Biblia habla en lengua, una cosa así. Job 1:6, según la Reina Valera, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que es el texto que vamos a aclarar el próximo lunes. ¿Cuántos vienen? Una de las versiones más fieles a los originales, para que usted sepa, no todas las versiones son bien, han hecho correcciones. Hay versiones que se mantienen. Nosotros lo escribimos así y así se queda. Y hay versiones, porque cada versión bíblica tiene su propio objetivo, tiene su propio patrocinador. Los que hacen estas Biblias, escuchen hermanos, son gente de mucho poder a veces, gente millonaria, pero que esa es la forma de ellos contribuir. Es que Dios tiene gente en todos lados. Dios tiene gente en todos lados. Y algunos de ellos invierten mucho más recursos para que sus creaciones, sus traducciones sean lo más veraz posible. A ellos les interesa. Hay algunos que solamente hacen una inversión y ya eso se queda así. Y usted ve que esa Biblia no se mueve. Pero la gente que le invierte a esto, los que patrocinan y permite Dios que hagan este trabajo que nos bendice, siguen actualizándose. Más apegada a los textos originales. Y eso es bueno que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque la versión Dios habla hoy DK, es decir, deuterocanónicos, créalo hermanos, es una de las versiones que está más apegadita a los originales. Es decir, es la gente que más le está inyectando. Si sale algo nuevo y el asunto y corrigen, y bueno, aquí hay que corregir, corrigen. No tiene ningún problema. Si tenemos la DHHDK, ¿qué dice la DHHDK del mismo versículo de Job 1:6? Dice así: un día en el que debían de presentarse ante el Señor sus servidores celestiales. ¿Por qué esta gente que sí aman lo que hace y les interesa actualizarse? Hace mucho tiempo, esta fue una de las primeras correcciones que hicieron. Las correcciones que uno hace de algo que no se escribió bien debe ser para bendición. Yo no estoy muy de acuerdo de eso de estar buscándole el error a Mateo, a Lucas, no. Pero es mi opinión personal. Amén. Porque hay gente que tras que ya no creen, hay gente que tras que le dan con todo a la Biblia, que la Biblia le escribieron, hacer eso es como que le estás dando más gasolina a la gente. Amén. Pero respetamos a los que hagan esa tarea. DHHDK corrigió. ¿Y qué fue lo que corrigió? Quitó la expresión de que los ángeles eran hijos de Dios, porque en el texto original no aparece hijos de Dios. Eso es interesante de aprenderlo, ¿verdad? La preeminencia de Cristo tiene que ser de suma importancia para que coloque el correcto servicio nuestro. Mire, vamos a ver algo más. Ahí mismo vamos a ver Job capítulo 38. Manténgase en la Dios habla hoy de deuterocanónicos. Que no solamente se corrige cuando escribe hijos
cuando escribe hijos de Dios en una sola parte de Job. Mire lo que pasa aquí. Job 38:7, según la Dios habla hoy, porque la Reina Valera dice hijos de Dios. La Dios habla hoy, dice: mientras cantaban a coro las estrellas de la aurora, entre la alegría de ¿qué? Mis servidores celestiales. No dice hijos de Dios. ¿Por qué? Porque corrigieron. Porque en el original no dice eso. Es muy importante que nosotros comprendamos esto para lo que sigue ahora en la enseñanza. Escuche bien. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 2. Para llegar a la necesidad de la carta y a nuestra necesidad en el día de hoy. ¿Por qué Hebreos capítulo 2, verso 2 sigue hablando de ángeles? El asunto era serio, era delicado, la adoración angelical. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Un texto que gusta mucho. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Usted leyó, ¿verdad? Yo leí, ¿verdad? Pero yo le voy a explicar eso que está pasando allí. Escuche. Aquí usted empieza a ver la necesidad de los hebreos, que es la nuestra. Usted todavía no entiende, pero yo se lo voy a explicar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Le explico el texto que acabo de leer, le explico los versículos que acabo de leer. Escuche, los ángeles jugaron un papel muy importante en el mundo antiguo, se los acabo de decir. Los que intervinieron en la transgresión que se dio en Génesis capítulo 6 de la contaminación, fornicación de ángeles con las mujeres de los hombres. Quien intervino no fue Dios, el Padre. No vino el Espíritu era reserva para nosotros. No fue el Hijo, Dios nunca mandó el ángel de Jehová. En Génesis 6 usted ve el ángel de Jehová por algún lado. No, el ángel de Jehová aparece por primera vez en Agar, acá, ayudando a Agar. ¿Para dónde vas, sierva Agar? Desde Agar en adelante aparece el ángel de Jehová. Antes nunca hubo ángel de Jehová. ¿Quiénes ejecutaron la transgresión de los ángeles caídos? Los ángeles de Dios, los buenos. Miguel, su gente. Fueron los ángeles de Dios que ejecutaron las acciones necesarias a la transgresión de aquel pecado, de aquella contaminación antigua. Fueron ellos. A pesar de que mucha gente no cree, no confía en el texto o el libro de Enoc, nosotros vemos en ese libro muchísima información válida, buena, que se ajusta a todo lo que está escrito. Y en el libro de Enoc se cuenta cómo los ángeles de Dios ejecutaron eso. Ángeles de Dios hicieron cosas tremendas, tremendas contra los ángeles caídos, contra los gigantes, encerrándolos. Murieron de hambre, encadenados. Y los ángeles que se consideraban sus padres lloraban y lamentaban como ellos lloraban de hambre y murieron de hambre. Y Dios permitió que ellos los vieran morir de hambre. Terrible, ¿ah? Los ángeles de Dios hicieron esa obra. Los ángeles de Dios hablaron. Los ángeles de Dios no solamente llegaron tirando espada, hablaron.
confrontaron, corrigieron, amonestaron verbalmente, físicamente, encerraron, hicieron, volvieron. Los ángeles de Dios hicieron esa gran obra. ¿Por qué el escritor de los Hebreos está haciendo esta comparación aquí ahora que vienes a entender? Escucha. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Significa que la palabra de juicio, de amonestación que dieron los ángeles en aquel tiempo no se compara con la palabra de Dios y el evangelio de salvación. ¡Wow! Se te reventó la masa cefálica. Dios está diciendo, si eso que hicieron los ángeles allá fue duro, fue firme, si ustedes están adorando ángeles, si ustedes quieren ver visiones de ángeles como ahora todo el mundo ve ángeles, ¡qué vergüenza! Gente en las cruzadas mintiéndole a la gente. Veo ángeles y vienen de allá para acá y sale la gente y le empieza a dar la cosa a la gente y se forma la cosa. ¡Qué vergüenza! No ven nada, son mentirosos, mienten al pueblo, no ven nada porque no conocen las escrituras, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Mienten. Veo ángeles para que se alborote la gente. Mentira del diablo. No comprenden el servicio que hoy nosotros le damos a Dios. Por eso que esta enseñanza se llama Conociendo el servicio y el lugar de los ángeles. Y tengo que decirles que el lugar de los ángeles ellos lo conocen perfectamente. Los que no conocemos nuestro lugar y nuestro servicio somos nosotros. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, qué lindo cuando un verso se te ilumina. ¡Boom! ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Por qué lo dice el escritor sagrado? Porque está haciendo una diferencia de los ángeles y de Cristo primero y ahora, de lo que hicieron los ángeles versus lo que hacemos nosotros para el Señor. ¡Wow! La cabeza a mí cuando yo meditaba en esto. ¡Pum! La sangre de Cristo, eso está ahí. Yo tengo más de 16 años de estar pasando por ahí y yo no había visto eso. La gloria de Dios, amén. La gloria de Dios. Y por eso el escritor dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, aclarando mucho más que se trata de la obra del Señor, lo que nos delegó a nosotros. Si todavía le queda un ápice de duda de que esto que se escribió aquí en la carta a los Hebreos nos toca a nosotros, el desorden que hay con el asunto de los ángeles hoy. Si a mí, escucha, yo quiero ser del que está del otro lado. Si hoy alguien me enseña esto, yo soy del otro lado y yo estoy viendo a ese negro que está ahí en esa iglesia que se llama Congregación de los Santos, yo no sé de qué palo se cayó ese aguacate, yo no sé quién es su cobertura, pero me está hablando con la Biblia y me corrige con la palabra. Yo me debo humillar, digo, Señor, gracias. Gracias. Un día yo lo hacía, llegó una persona y me corrigió. Obvio, no me lo enseñó con esto es fresco, esto es para ustedes. Yo fui corregido con eso, pero no es que me enseñaron esto. Esto me lo da el Espíritu para usted, para la congregación de los santos. Si todavía nos queda duda de que de eso se trata y hoy debemos de cortar con ese relajito de los ángeles. Los mismos ángeles deben tener vergüenza. Los ángeles deben tener vergüenza. Esta gente no sabe ni lo que está haciendo. Ángeles para allá, los ángeles dicen, ¿qué le pasó? Está loco. No sabe a qué lo llamó Dios. Así deben de estar hablando los ángeles. No sabe a qué lo llamó Dios. No saben el poder que hay en su palabra. Si la de nosotros, dirán los ángeles, si la palabra de nosotros condenó al mundo antiguo, corregimos a los ángeles caídos, agarramos a los gigantes, los encadenamos, le dimos palabra, le dimos fuerte, le dimos, y Dios hizo un juicio grande. Esta gente no sabe el poder que tienen con la palabra de Dios, con el evangelio de salvación. No tienen idea para qué los llamó el Señor. Los ángeles tienen que estar diciendo, ¿y esta gente cuándo se les va a revelar? Hoy se te va a revelar. Aleluya.
Usted nunca más va a volver a ver Hebreos igual. Nevermore. Porque la luz de Cristo, su Espíritu, es la que ilumina, no yo. No soy yo, es su luz. Fíjese qué hermoso es el Señor, que para ponerle más todavía fuerza a lo que yo le estoy diciendo, que no es capricho humano, Esta palabra es cuando el Espíritu habla, usted dice, el Espíritu te da un testimonio que te traspasa. Fíjese qué sigue diciendo el escritor sagrado. Andrea se quiere ir, gente. Si usted oye en ese pianito, agárrenla y amárrenla en los dedos. No, Andrea, no. Ok, está bien. Voy a tomar café. Yari, amárrale esos dedos. Mire que esta verdad se confirma, la palabra es la que habla sola, ¿verdad? Hebreos 2:5. El versículo que sigue, leamos. Porque no, hablando de Cristo, hablando de Dios, hablando de la obra, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Le voy a explicar eso. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Escúcheme. Cuando el escritor sagrado está diciendo porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, está hablando de la obra de Dios. Está hablando del evangelio de salvación. Está hablando de la obra que hace la iglesia. Está hablando de la obra que Dios nos delegó a nosotros. Y el escritor lo que está haciendo énfasis es que esa tarea Dios no se la delegó a los ángeles, sino a nosotros. Todo el contexto viene hablando de la obra, del juicio de Dios en la antigüedad, y cómo esa palabra de los ángeles fue tan fuerte. Y ahora, en el verso 5, dice claramente el escritor sagrado: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, hablando del evangelio, hablando de los juicios, hablando de todo en paralelo a lo que los ángeles hicieron también, pero ahora con más poder. Porque ahora no era solamente los ángeles, era que Cristo venció, resucitó, toma toda autoridad, toda potestad, cielo, tierra, debajo de la tierra, y nos entrega ese poder. Por eso los ángeles comprenden su lugar. Escucha, hermano, ¿usted cree que los ángeles no saben que existe un texto en Hebreos capítulo 2, verso 5, que los ubica a ellos en tiempo y espacio de cuál es su lugar en este tiempo? Los que no saben cuál es su lugar somos nosotros, la iglesia. Los ángeles saben. Los ángeles no conocen la escritura. Por favor. Los ángeles saben que hay un texto que dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, hablando de toda la obra de Dios a favor del rescate del hombre. Santo. La iglesia no entiende esto. Había adoración de ángeles en el mundo de los hechos. Los judíos lo hacían, fascinados. Y yo creo que muchos de ellos, escucha, hermano, yo creo que es una opinión personal. Cuando es personal, es personal. Pero mire la historia de los mormones. ¿Cómo comenzó los mormones? ¿Quién sabe? Un ángel, supuesto ángel, visita a un supuesto hombre que no quiero ni decir el nombre para no darle más fama. Le da un evangelio. Yo creo que muchos que han sido desviados de la verdad han sido visitados por ángeles caídos, ángeles del diablo.
La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, y así también a sus ministros. Y ahí está hablando de ángeles caídos y de hombres engañadores, falsos. Ya Panamá antes no tenía falsos profetas de exportación. Ya subimos niveles. Ya tenemos gente famosa, falsos profetas de exportación. Hay falsos profetas infiltrados en Panamá, famosos ahora, millonarios. Compran iglesia por $3 millones, para no decirle el nombre. Ya usted sabe quién es. Juega a la adivinanza, adivinando cédula, adivinando nombres. Ya tenemos falsos de exportación. Eso no nos da mucho orgullo, ¿verdad? Antes no había eso. A pesar de que no estamos muy de acuerdo con algunas de las cosas que enseña la iglesia insignia de Panamá, Osana, con el tema del dinero, el pacto, la cosa, la plata. Aquí sí decimos las cosas, hermano. A pesar de eso, no hemos visto al pastor Edwin en eso. Predica la palabra, hace la obra, pero no lo hemos visto todavía en esas transgresiones tan delicadas. Lo honramos, oramos por ellos, ¿verdad? Oramos por ellos y ellos oren por nosotros también. Lo que mal se aplicó en algunos tiempos y lo que mal se ha infiltrado, creo que ha sido por ángeles caídos. ¿Por qué tener tanta fascinación angelical cuando la Biblia advierte de ellos? Gálatas capítulo 1. Que no sea yo, el consejo sale. Pablo 1:6 de Gálatas, hablando de una infiltración. Pablo dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Más, si aún nosotros, o un ángel del cielo. Yo estoy leyendo malo, ahí dice: o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, escuche. Si un hombre anuncia un evangelio diferente, es maldito. Pero si un ángel anuncia un evangelio diferente, también es maldito. Entonces, ese ángel que visitó al mormón, ¿era de Dios? Era un ángel maldito. Traía anatema. Si la Biblia advierte esto, y dice la palabra que Dios no sujetó a los ángeles, o sea, la tarea que nos toca a nosotros, ¿qué yo hago? Enchinchando a la gente con ángeles. Que ángeles para acá, que ángeles para allá, que ángeles, que veo ángeles. Y viene un ángel de allá para acá, y veo otro de allá para acá, y hay 4, y hay 5. ¿Qué es eso? Falsos. Los ángeles están claritos. Los que están enredados somos nosotros. ¿Ve que esta enseñanza es buena? Un poquito de celo de vez en cuando, a veces es bueno volver, ¿eh? La Biblia hace registro que la iglesia gentil cayó en esta trampa. Y hoy seguimos en esa trampa. Colosenses capítulo 2, verso 18. Ya estos no son hebreos, son gente que había sido impactados por estos judíos que seguían adorando ángeles. Ahora usted comprende el gran énfasis y la necesidad de Hebreos capítulo 1, 2, 3 y 4. La superioridad de Cristo sobre todo eso. ¿Por qué comienza la carta a los Hebreos primero por los ángeles? Porque era la mayor crisis. ¿Por qué no comenzó primero hablando de la superioridad de Cristo sobre Moisés o sobre Aarón o sobre Josué? ¿Por qué los ángeles? Porque era la crisis más grande.
Y estos infiltrados posiblemente llegaron a Colosa. Y Pablo en Colosa dice en el verso 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los colosenses hacían culto a los ángeles y que inventaban que veían ángeles, porque en la misma línea donde dice culto a los ángeles, dicen que se entretenían con lo que no han visto. Es decir, esa gente dice que ven ángeles y no ven nada. Estos infiltrados llegaban a los colosenses diciendo: veo ángeles. O sea que esto no es nuevo, José. En Colosa llegaba la misma gente: veo ángeles. Oh, wow. Usted está como apuñalado, ¿eh? Ni amén hay aquí, oíste. Digan algo, porque la gente allá va a pensar que aquí no hay nadie. Ríanse aunque sea hoy. Este hombre está solo ahí, Katy. Ay, Dios mío. Josué nada más que me trajo el café. Es porque están así impactados. Amén. La verdad de Dios. Alabemos a Dios por la verdad. Cuando sale algo a la luz, somos bendecidos, ¿verdad? Decimos: Dios está en control. Santo Dios. Escuchen, hermanos. Con esto vamos casi terminando. Los ángeles conocen su tiempo y su tarea en este tiempo de la iglesia. Ellos saben que es nuestro turno. Ellos saben que después que la iglesia sea arrebatada, es el turno de Israel. Ahí el censo de Apocalipsis, Israel hace la obra a mitad de la gran tribulación, que cuando caen los 144,000, Apocalipsis 14, ¿quiénes vuelven a la tarea? Los ángeles de nuevo. Surcando los cielos van a pregonar que Cristo viene, el Rey viene con poder. Lo dice la Biblia. Dios es un Dios de orden, amén. Ellos saben que es nuestro tiempo. Y para que la iglesia hoy sea edificada con esta enseñanza, vamos a ver qué dice la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, verso 10, para que comprendamos cuál es nuestro lugar. El objetivo de esta enseñanza es saber cuál es nuestro lugar. ¿Estamos listos? Los profetas, dice Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, ¿quién? Los profetas, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Mucha atención, iglesia. 12. A estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles de Dios saben su obra. Yo creo 100% que según la voluntad de Dios, si usted lo necesita, Él los envía. Lo predicamos en la clase 2. Él los envía. Pero los ángeles, hermanos, están muy conscientes de su lugar. Los ángeles están esperando su turno. Los ángeles están esperando ver cómo el mundo se reconcilia con Cristo. Los ángeles, escucha, ¿tú sabes qué le gusta ver a los ángeles? Escuche. ¿Tú sabes qué aman ver los ángeles? ¿Y qué ama ver Dios? Te voy a decir. A usted aquí.
a usted en una transmisión recibiendo palabra. Porque la obra que hacemos aquí es la que Dios nos llamó a hacer. Proclamar, predicar, enseñar, discipular, crecer en el Señor, conocer cada día más a Dios a través de su palabra, dar de gracia lo que de gracia recibimos, anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso la Escritura dice, hermano, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Esos pies no son de ángeles, son de nosotros. Los ángeles lo saben. Ellos están claros. Los que estamos desubicados, o mucha iglesia está desubicada de su tarea, somos nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que los profetas que profetizaron de las glorias venideras se dieron cuenta, dice la Escritura, que no era para ellos las cosas que predicaban, las cosas que profetizaban, no era para ellos. Los profetas se dieron cuenta que escribían cosas que ellos decían, esto no es conmigo. Isaías escribió muchas cosas y algunas eran circunstanciales, pero otras decían, esto no es conmigo. David escribió muchas cosas que eran circunstanciales, que eran de su vida cotidiana, pero habían algunas cosas que David sabía, esto no es conmigo. ¿Qué dice el Salmo 22? Horadaron mis manos y mis pies. A David nunca le perforaron las manos porque eso era para el Mesías. La Biblia dice que los profetas que profetizaron de las glorias venideras, escudriñando, se dieron cuenta que era para nosotros las cosas que ellos anunciaban. Y la Biblia registra en 1 de Pedro 1:12 que esas cosas que Dios nos llamó a hacer, que Dios nos mandó a hacer, que no se las sujetó a los ángeles sino a nosotros, que Dios explica en la carta a los hebreos la superioridad de esa infiltración, de esa corrupción que tenían los hebreos, los colosenses que adoraban culto a los ángeles. Dios establece que aún los ángeles anhelan ver las cosas que Dios nos llamó a nosotros a hacer. Escuchen, venir a un culto de enseñanza bíblica jamás lo vea como una tarea, como una asignación, como algo aburrido. Ay, para el culto. Porque lo que usted ve aquí, o lo que alguien, no lo digo por ustedes, lo que alguien considera aburrido, yo sé que ustedes aman la palabra. Lo que alguien que no tiene a Dios, que no tiene la revelación, que no ama la palabra, dice, esta gente, ¿cómo pueden estar ahí por tanto tiempo? Y ese hombre que predica largo, hermano. Pero aquí están ustedes degustando, ¿verdad? José dice, dele vigilia, enseñanza, siervo. Escuche. Lo que para el que no conoce a Cristo esto le parece aburrido, para los ángeles esto es hermoso. Para los ángeles vernos reunidos aprendiendo la palabra de Dios es la gloria venidera de lo que los profetas hablan. Pero la gente cree que la gloria venidera es poder, soplar, chispa, candela y llama, el ungido, los mantos. Eso no es poder. Las glorias venideras que anunciaban los profetas es ver cómo los que no estaban en pacto, los gentiles que no tenían a Dios, los malditos incircuncisos, ahora somos llamados hijos de Dios por la sangre del Cordero. Esa es la gloria venidera. Como los malditos ahora están sentaditos todos juntos en un lugar recibiendo la palabra de Dios. Esa es la gloria venidera. Le damos gracias a Dios que hoy se nos revela esta palabra que hemos aprendido por la Escritura. Hoy hemos conocido el servicio y el lugar de la iglesia y de los ángeles. Le damos gracias al Señor y los esperamos el próximo lunes. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta enseñanza. Amante Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y agradecemos, Señor,
que tu Espíritu Santo nos haya permitido recibir la iluminación de esta enseñanza para compartirla a tu pueblo. Permite, Señor, que muchas más personas vean esta enseñanza con un corazón enseñable, humilde, sencillo. Que digan, habló Dios y me corrigió Dios. Oramos por ellos, Señor. Oramos por corazones pobres de espíritu, humildes y sencillos. Que así como yo fui corregido en un tiempo, Señor, también podamos decir, yo también voy a corregir, Señor, porque he entendido mi asignación. He entendido mi tiempo. He entendido que Dios no sujetó esta gran obra a los ángeles. Este mundo venidero Dios no lo sujetó a ellos sino a nosotros. Y ahora entendemos la palabra que dijo David después de eso. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando David dijo eso, lo que David estaba diciendo era: cuán grande es Dios que nos ha delegado a nosotros tan grande tarea. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza que ha sido de gran bendición a nuestras vidas. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.